¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos. Este episodio lo vamos a titular El profeta y yo. Tengo el gusto de tener conmigo desde Aranjuez, que está en las afueras de Madrid, España, al profeta Pedro García. Pedro, gracias por estar acá. Qué bueno. En California nos hemos gozado, la hemos pasado súper. Muy bien, la hemos pasado divinamente. De verdad que ha sido unos días muy buenos y la iglesia muy receptiva, mucha hambre, eso es bueno. Sí, se nota. Pues queremos ir al tema de los profetas en el tiempo de hoy. Sabemos muy bien que en California hay un movimiento muy fuerte que influencia a muchos con lo que es una herejía, una falsa enseñanza que se llama la cesación. Ellos se apegan a un verso mal interpretado en 1 Corintios para decir que las profecías ya cesaron. Cuando el texto está hablando de cuando venga lo perfecto, refiriéndose a la glorificación cuando estemos con el Señor en la patria celestial. Pero entonces yo quiero hoy, en primer lugar, testificar de que hemos estado en estos primeros 5 días siendo ministrados por la palabra profética, que es escritural. Esa es la más segura. Que es la más segura. Y también hemos estado recibiendo mensajes muy específicos, mensajes muy certeros, que tienen que ver con algo que solo Dios puede revelar a sus profetas, cosas que el don del profeta manifiesta y que al mismo tiempo se apega al carácter, a los principios, a los valores, a las verdades eternas de la Biblia. Entonces, quiero leer ese texto que está en Efesios capítulo 4, verso 20 en adelante, que sustenta el ministerio del profeta en nuestros tiempos. Y luego vamos a platicar libremente de lo que el Señor nos dé. Dice la palabra de Dios, libro de Efesios capítulo 4, es en realidad verso 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4:11. Y él mismo, se refiere a Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el último verso que leo, 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo lindo de estos pasajes es que se explican solitos. Me gusta mucho alguien que decía, tengo el Espíritu Santo, pero sé leer. Y la Biblia no fue escrita para confundir, fue escrita para el que la lea y tiene el Espíritu, entienda. Entonces, creo que cualquier persona, aunque fuera por primera vez que estuviera leyendo, alguien por primera vez abre la Biblia y empieza a leer, va a entender que es Cristo el que estableció estos ministerios, incluyendo el apostólico, el profético, el evangelístico, y también el para qué. Dice para la perfección, para la edificación, para llevarnos a madurez, pero aún más, dice para que no seamos fluctuantes, como niños. Así es. Entonces, es
maravilloso. Nosotros entendemos que donde hay una iglesia y el Espíritu Santo se mueve en esa iglesia, ahí van a haber manifestaciones de los 5 ministerios y muchos otros dones y otros moveres de Dios, las capacidades que da el Espíritu. Pero estos 5 los menciona y por eso se les dice ministerios primarios que están en el Nuevo Testamento. Entonces, pero el ministerio profético sigue siendo uno de los que más llama la atención, porque no hay nada que impacte más a alguien que oír que los secretos, sus secretos, sean revelados, que de pronto Dios le hable de cosas que nadie más sabía. Y de ahí el ministerio profético dándole una afirmación a todo el cuerpo de Cristo, de que Dios es real, que su palabra es real y que Dios todavía está haciendo esa obra en medio de la iglesia. Así es que en el caso tuyo, que para los que no sabían, Pedro es pastor, ha sido pastor por mucho tiempo, es un hombre apegado a la palabra y a lo que los pastores deben tener, que es magisterio, que es un mover en lo apostólico, en lo evangelístico, pero de pronto Dios viene y te recubre, la palabra que gustó, te reviste y te llena con ese ministerio profético. Cuéntanos, en el caso tuyo, ¿cómo ha sido eso en tu caso? Bueno, el tema es que yo, antes de haber aceptado al Señor como Salvador de mi vida y como Señor, aparte yo era ateo, es decir, había habido en el mundo, como digo, en lo temporal era uno ateo, encima era tartamudo, y luego pues lo profético, la iglesia, nunca ha sido algo que... Cuando ya Cristo vino a la vida de uno, ya Dios me decía, te he llamado a ser profeta a las naciones. Pero yo decía en sí mismo, ¿cómo voy a hablar yo si soy tartamudo? Entonces, era un concepto como erróneo. Sí. Y Dios fue trabajando conmigo y yo me acuerdo que en las mismas iglesias me decía la gente, no hagas nada porque tú no vas a llegar a hacer nada. Ese era un lenguaje que la iglesia descalificaba a uno que estaba ahí, pero veíamos que Dios puso ese sentir en el corazón de que Dios tenía algo conmigo. Y me acuerdo una vez, y ya cuando acepté a Cristo, el pastor me dijo, ¿cuenta el testimonio? Digo, pastor, si soy tartamudo. Y me dice, Dios me ha dicho que lo cuente. Yo no sé el tiempo que te vas a tardar. Pero era una tartamudez muy, muy fuerte. Sí, severa. Era un para salir de ahí me tiraba mucho tiempo. Pero cuando subí al púlpito, Dios tocó mi cuerda vocal y ahí mismo Dios empezó a traer un quemazón muy fuerte. Y empecé a hablar y hablar de mi testimonio. Y yo me acuerdo que eso tocó mucho a la gente y la gente empezó a convertirse. Y Dios me dijo, igual que te he sanado de tu tartamudez, igual te pongo palabras para que des luego a mi iglesia. Wow. Y Dios me dejó ahí como totalmente aquí. Entonces dije, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras, pero tú tienes que usarme. Pero yo no quiero que me uses como normal. Así te dice, Señor, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Eso lo dice cualquiera. Cosas específicas que solamente o sepa el pastor de la iglesia o sepa esa persona que le haga quebrar dentro, así. Hoy en día hay muchas ramas que no creen en lo profético y eso lo que hacen es que te dicen que ya tienes un espíritu de error, un espíritu de adivinación, que ya los profetas ya se acabaron. Pero perdona que te... Sí. Pero qué tremendo, ¿verdad? Que esta gente puede creer que el diablo sí tiene dones. Porque fíjate, eso es del diablo. O sea que tú sí crees, le diría yo a esta persona, o sea que si tú sí crees que el diablo tiene tanto poder que puede usar a sus secuaces con semejantes dones, pero crees que Dios no puede. El tema es, yo digo siempre, ¿cómo puede ser que en una iglesia cristiana
¿me entiendes? Hombres con un espíritu de error que hable el diablo, ¿me entiendes? Pero que le diga a la persona, ¿me entiendes? Lo que va a pasar en el futuro, cuando el diablo no sabe el futuro. Es cierto. Entonces, hay cosas que ellos se contradicen. Aquí mismo dice que él mismo constituyó para edificación de los santos. Una persona que viene nueva a Cristo es alguien que viene a ser santo y hay que edificar sobre él. Entonces, ese ministerio ya se quitó o no se quitó. Al mismo tiempo, si vemos cuando Lucas nos habla de que dice que los profetas, hasta Juan el Bautista, eso eran los profetas del Antiguo Testamento, no eran los profetas. Ahora, Efesios nos dice que ahora el mismo Señor Jesús constituyó 5 ministerios. Ahora, aquí vemos que si vemos esto, Pablo enseña esto, pero vemos una cosa que Lucas, ya los profetas hasta Juan, entonces, ¿por qué dice en Efesios que fue una carta después que Lucas sale con los 5 ministerios? Sí. Pero no solamente, si vemos aquí, Hechos está entre el año 62 y el año 65, está después de Efesios. Y había un tal Agabo, dice que era profeta y que le vino hablando a Pablo porque agarró el cinturón de él, y Pablo no repute sobre él que no era profeta, sino que dice la palabra que este era, ¿me entiendes? Un hombre, ¿me entiendes? Que hablaba por el Espíritu Santo. Sí, es a la altura de Hechos 20, dice, había un profeta llamado Agabo que tomó el cinto de Pablo, se amarró, se ató con el cinto de Pablo y dijo, así y así van a hacer con aquel que es dueño de este cinto. Estamos ya en el Nuevo Testamento. Estamos ya después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Ya estamos en la época de la iglesia primitiva, estamos ya en la dispensación de la iglesia y estamos en los tiempos ya apostólicos. Ahí hay una muestra y Pablo obviamente, el escritor del libro de los Hechos, Lucas, está escribiéndolo, está haciendo esa crónica y está atestando, esto es Dios usando al profeta Agabo. Y no solamente dice que él hablaba por el Espíritu Santo. Aquí vemos algo. De los profetas hasta Juan, era el Señor que bajaba, hablaba, y luego el Espíritu se iba y así hacía. Los profetas que habla aquí, que constituyó apóstoles, profetas y tal, los constituyó Cristo. Pero ahora el Señor se va, viene el Espíritu Santo, y este dice que hablaba por el Espíritu Santo. Entonces, me hace entender que este hombre tenía un ministerio por el Espíritu Santo, porque hablaba por el Espíritu Santo. Ahora, hay muchos que dicen que ya lo profético no está y que eso se ha acabado. Entonces, pero cuando le hablas de estas cosas, ellos te sueltan con otras cosas diferentes y hablan cosas que no están, porque si vemos aquí, de los 3 libros que habla de esto, el último es Hechos, en ponerse la Biblia como en el canon. Sí, es la canon. Y ahí expresa, y no solamente, si te vas al griego original, dice voceros, que es el mismo vocero que habla de Lucas, que habla de Juan el Bautista. No te dice profetas, te dicen voceros. Y ese mismo. Y aparte de eso, Felipe tenía 4 hijas, que si vamos también a ver la palabra, dice lo mismo, voceras. Sí. Entonces, quiere decir, el lenguaje que está hablando ahí, que eran profetas de Dios. Sí. ¿Se ha acabado el ministerio profético? No, porque hay que edificar a los nuevos santos que vienen. Amén. Y entonces estamos tú y yo para que eso suceda. Claro. Es decir, Dios lo da. Hay algunos que dicen que no, que ahora solamente está la función de lo profético, que está la función de los apóstoles. Y otros no crean, pero lo que trae fundamento base son los apóstoles y son los profetas. Claro. Además, me llama la atención que los que más argumentan por la cesación se amparan en que ellos creen que el canon, los 66 libros, cuando el canon se cierra, ellos dicen ya esto es perfecto. A esto se refería 1 Corintios capítulo 13, cuando dice cuando llegue lo perfecto, se acabarán las lenguas, se acabará la profecía. Y entonces ellos, de una manera arbitraria, dicen que el canon, completar el canon, ya llegó lo perfecto. Pero oye esto, el pueblo no tuvo la Biblia
El pueblo no tuvo la Biblia, pero sí tuvo el Espíritu Santo, hasta Lutero, por decir algo. Entonces, aún las personas que no tenían acceso al texto bíblico, pero sí tenían al Espíritu Santo durante todos esos siglos. Hay un argumento muy importante. Cuando Lutero establece su revolución, que se llamó la Reforma, en el año 1500, en el siglo XV, Martín Lutero establece la restauración de las 5 solas para poder rescatar la Biblia de manos del prelado que prohibía que la gente la tuviera. Y para no seguir enseñanzas de hombres, establece una que es la máxima de estos mismos que atacan el ministerio profético. Y esa máxima es sola escritura. ¿Y cuál es el enunciado de sola escritura? El enunciado de sola escritura es: no me interesa la opinión de los prelados, los papas, los concilios, sino me interesa qué dice el texto sagrado. Eso rescata la verdad de lo que llamaron ellos el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando yo argumento el tema contra los cesacionistas y les digo en qué te basas, en primer lugar solo usan un pasaje y un pasaje mal interpretado. Y luego, no solo eso, sino que ellos comienzan a citar documentos históricos escritos de líderes religiosos de siglos pasados, y sus argumentos son, por ejemplo, Orígenes, no lo mencionó, San Agustín de Hipona, Calvino. Yo le digo, óyeme, me estás citando no la Biblia, me estás citando, no, como Calvino no hablo lenguas, como Calvino no menciona el don de profecía, y no lo tomes como irrespetuoso, pero ¿no eres tú solo escritura? ¿Y por qué ahora no me citas la escritura? ¿Por qué no vences usando el texto, sino que tienes que recurrir a los padres de la iglesia y su silencio al respecto? Si ellos no lo mencionaron o si ellos no lo experimentaron, eso quiere decir que pobrecitos se lo perdieron porque cayeron por eso se llamó el oscurantismo. Pero fíjate el pasaje mal interpretado de ellos. Dice, capítulo 13, verso 8, por tomar algo: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Hay cosas que yo conozco y hay cosas que Dios a través del profeta o a través de la profecía lo revela. Ok. Verso 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Estamos hablando verso 8 al verso 10. Y son de los versos más pequeños. Número 1, están mal interpretados. Porque cuando dice cuando venga lo perfecto, ahí no dice y me refiero al canon. Cuando se complete el 66avo libro del texto bíblico, el Espíritu Santo dejará de usar todo esto que es sobrenatural. Porque entonces, cuando venga lo perfecto, y no hay otro pasaje en toda la Biblia más que este, y mal interpretado para negar el mover de Dios. Entonces yo me he metido en problemas con algunos ex amigos, porque algunos dijeron, no, Edwin, porque yo dije algo, no me arrepiento de haberlo hecho. Yo subí en mis redes un enunciado donde dije, ya no me estén citando a fulano de tal, y dije el nombre, no me lo estén citando, porque es uno de los más grandes herejes, en mi opinión, de nuestra era, porque predica y enseña la cesación, que es una blasfemia. Porque el que cree la cesación se opone al mover sobrenatural del Espíritu Santo y lo llama farsa. Entonces me recuerda cuando los fariseos vieron a Jesús echando fuera a un demonio.
Jesús echó fuera un demonio y ellos dijeron, por el poder de Belcebú, echa fuera a los demonios. Y Jesús les dijo, cuidado, cuidado, porque toda blasfemia, incluyendo contra mí, será perdonada. Pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Y cuál era la blasfemia? Haber dicho que la obra del Espíritu Santo, atribuírsela a los demonios. ¿Y qué es lo que ha hecho este personaje y sus seguidores? Cuando hay un mover sobrenatural que no entienden, dicen, no es de Dios. Y cuando dicen no es de Dios, están dejando entender que si no es de Dios, entonces... ¿Sabes por qué no reputan la palabra sobre Agabo? Porque dice, y hablaba por el Espíritu Santo. Si ellos reputan que esa palabra no ha sido por el Espíritu Santo cuando la ponen en la Biblia, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Por eso, ese texto no lo pueden quitar de su mentalidad, porque saben que si ellos dicen que eso no era de Dios, o que no era o que ese profeta no era del Espíritu Santo, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y tú sabes que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No tiene perdón. Entonces, por eso, si tú le dices a alguien de ellos, bueno, ¿y esto qué? Nunca te van a reputar y nunca te van a decir. Pueden ir, como dices tú, a los reconquistadores de la doctrina, entre comillas, que algunos para mí no... Lo que sí ellos hicieron es creer en algunas cosas o en algunas maneras que si la salvación se pierde o no se pierde. Pero si yo me voy a las Escrituras, yo me voy a fijar más lo que dice la Biblia que lo que dice Calvino. Sí. Porque la Biblia es la esencia para mi vida. Calvino puso teorías que él cree que era así, de esa manera. Todos Dios bendiga a los grandes líderes de siglos pasados. Todavía nos beneficiamos leyendo tantos devocionales y también biografías y tantas cosas que impactan de hombres que dieron su vida en siglos pasados. Dios los bendiga y mucho respeto para ellos. Pero a la hora de la verdad que a nosotros nos interesa, la Escritura es nuestra base. Así es. Y el Espíritu Santo, que es el que nos da luz a las Escrituras. Entonces, cuando ellos usan argumentos y citan a otros como sus fundamentos, están cayendo en el mismo error que Lutero vino a componer. ¿Qué están haciendo? Están llamando al magisterio de hombres que murieron, que vivieron en el pasado, como sus bases, en vez de ir al texto. Entonces yo he dicho, mira, ni yo te voy a citar a nadie, voy a ir solo a la Escritura, pero quiero que tú también te bases solamente en la Escritura. Y entonces hay pasajes en Apocalipsis que mencionan profetas y que habla de los que maltrataron a esos profetas. Mira, por ejemplo, en Apocalipsis 18:20 nos habla de la gran ramera que es destruida, y entonces cuando esa ciudad está en llamas y el humo de ella sube y le llama la gran ramera, esa ciudad que hacía negocio con todas las naciones y está siendo destruida, viene el texto de Apocalipsis 18, verso 20 y dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas en el orden que lo da Efesios, porque Dios os ha hecho justicia en ella, porque ésta se emborrachó con la sangre de los mártires, incluyendo apóstoles y profetas. Entonces hay otro pasaje que también lo menciona y dice, cuando yo leía esto y yo decía, porque martirizó a los apóstoles y a los profetas, entonces digo yo, hoy día
esas pedradas pueden no ser literales como antes, que mataban a los profetas con pedradas literales, pero siguen tirándole pedradas con la palabra, con sus palabras, y siguen apartando al pueblo de una experiencia gloriosa. Yo quiero contarte algo que pasó en estos días que tú estuviste con nosotros. Hace unos 4 años, una de nuestras jovencitas terminó high school y quería ir al college, y entonces ella, sin saber y sin consultarme, se fue a la universidad de una de estas ramas del cristianismo, pero que son cesacionistas. Y ella fue muy feliz porque era una universidad cristiana, ella quería estar en una universidad cristiana. Pero estando ya estudiando, pues se empezó a rodear de amigas, ¿verdad? Dentro. Y comenzaron a preguntarle, ¿a dónde tú vas? ¿Dónde tú te congregas? Y ella dijo, Ciudad en lo Alto, con Pastor Edwin Recinos. Pero ellos, ¿qué enseñan? Y era buscando el tema. Y cuando ella les dijo todo lo que pasa acá, el Espíritu Santo se derrama. Y con una actitud de preocupación y espanto. Como si eso fuera del diablo. Dios mío, no. Entonces ella se confundió. Y vino ella y dejó de venir acá. Y comenzó a asistir allá con ellos. Tienen miles de personas asistiendo ahí. Pero estando ahí, su espíritu comenzó a decaer. Su práctica diaria en su relación con Dios comenzó a decaer hasta un punto que cayó en depresión. Entonces le habló de nuevo a su líder de acá de Ciudad en lo Alto y le dijo, necesito oración. Y él le dijo, no le dijo, voy a orar por ti, tienes que venir, le dijo. Tienes que venir a casa. Ella vino de nuevo y el Señor le empezó a tocar de nuevo. Y se recuperó. En estas noches tú diste una palabra que cuando yo salí al patio, ya cuando nos íbamos, estaba con los ojos rojos, porque la palabra que tú diste para su familia, todo esto tú no lo sabías, ¿no? Pero imagínate, yo como pastor estoy viendo todo. Cuando yo salí, le fui a dar un abrazo porque la vi que estaba tan agradecida, estaba llorando, pero estaba llorando agradecida, bendecida, porque la palabra que Dios te dio a ti para su familia fue una palabra tan certera que entonces yo vine y le dije, ya viste, me gocé, porque esto es lo que estos movimientos previenen, porque como dice Efesios, es para la perfección de los santos, es para la edificación de la iglesia. Y Pablo, cuando hablaba de profecía, porque entonces vamos a tomar a lo que Pablo enseña en 1 Corintios 14, ¿no? Pablo decía, o cuando hablaba también acerca del que habla lenguas, también pida a Dios interpretarlas, y si no, profeticen. Terminando el capítulo 13, donde él dice, ya en el capítulo 14, él dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Pero de ahí dice, pero más que todos profeticen. Porque el que profetiza edifica. El que habla lenguas se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, ¿acaso la iglesia de esta época no necesita ser edificada hoy más que nunca? Porque cuando esta congregación, y yo abogo para que cuando se haga un evento profético no sea que vino y profetizó un culto. Poco puede hacerse en un culto. Pero si hacemos una secuencia, entonces, ¿qué pasa? Que aquí somos una familia. Somos una familia como de 700 personas. Pero los que asisten, los que se conocen, tenemos más de 300 voluntarios. Entonces, la gente, con el pasar de los años, hay gente que está aquí de hace 30 años, hace 25, hace 20, hace 15, hace 10, pero entonces hay mucha conexión, hay mucho, yo sé quién es. Y entonces, al estar viendo, le hablaron a fulano, ¿me entiendes? Toda la iglesia está siendo edificada. Así es. No solo aquel a quien se le dio la palabra, sino también los que son testigos. Y
y yo les dije de antes que vinieras, si ustedes vienen, vengan, pero yo no le voy a decir a él quién está ahí, no le voy a decir quién es, ni qué representa para mí. Van a venir porque yo quiero también que Dios certifique en ustedes lo que Dios va a hacer. Y eso ha ocurrido. Entonces, negar el don profético hoy es ir en contra de la voluntad de Dios. Así, correcto. Sin embargo, cuando ellos citan muchos pasajes donde dice falsos, vendrán falsos profetas. Y yo digo, es cierto. Es verdad. Es cierto. Pero también hay falsos pastores y falsos apóstoles y falsos. Todo lo que es bueno, el diablo lo falsifica. Así es. Entonces no te enfoques solo en falsos profetas, sino todo lo que es de Dios puede ser, y el diablo le interesa falsificarlo. Pero aquellos que tienen el Espíritu, que conocen la Biblia, que el error de muchos es no conocer la palabra para poder participar en el fluir correcto de los dones y los ministerios. Entonces, en el caso tuyo, ¿cuántos años tienes tú ya moviéndote con la oficina o ya dentro de lo que es un ministerio ya fuertemente identificado como profeta? En el 2004 fue cuando más se despertó. Y lo que es el tema ministerio profético más fuerte en el 2007. Eso fue en Colombia, en la iglesia Avivamiento, con Ricardo Rodríguez y Patricia. Ellos me profetizaron de que iba a ser un hombre que iba a ver y que iba a escuchar la voz audible y que tal. Y yo cuando me dijeron eso dije, esta gente está loca, se la ha ido de la cabeza. Pero cuando fui para España empezó a ocurrir. A los 3 o 4 días estaba durmiendo y igual como cuando el Señor llamó a Samuel, sentí así la voz, Pedro, levántate, sentí así. Y yo creía que era mi esposa, pero al final no era mi esposa, era el Señor que me estaba... Y así como 2 o 3 días, hasta que ya una vez me levanté y dije, bueno, ¿qué quieres? Y ahí el Señor me empezó a trabajar, empezó a quitarme cosas, empezó a ponerme un código dentro de mí, porque es verdad que los profetas nos podemos equivocar y el mismo diablo que sabe imitar muy bien, y eso lo digo, perdónenme a los profetas, el diablo imita muy bien y muchas veces puede hablarte la mente y no es Dios. A mí me puso un código, por ejemplo, el código pone que es manzana. Hasta que Dios no me dice en un púlpito manzana, yo no profetizo. Y ya él te había dicho que ese iba a ser. Ese es el código, que no se lo digo ni a mi esposa, no se lo digo a nadie. Hay otros que dicen, no, a mí no me hace falta eso. Yo sé cuándo. Bueno, yo me quiero asegurar. Entonces, como dentro de lo profético uno ha fallado cuando ha comenzado, porque también los sentimientos y las emociones fluyen, lo que he hecho es, también he ido a iglesias que Dios me ha dicho, aquí no, pues no. Y el diablo me ha venido hablando con cosas específicas, ¿vale? ¿Para qué? Para distorsionar. Pero ¿qué pasa? Cuando un profeta es verdadero, se nota porque edifica. Se nota. Y cuando no edifica, también se nota, ¿vale? Y muchas veces también creemos que somos esa última pomada de la farmacia, ¿vale? Que yo soy el ungido del Señor y no hay otro. Ese es mucho error que hay hoy en día y que cometemos, ¿vale? Y que sacamos mucho el don afuera para que me inviten las iglesias. Y lo más importante no es el don tuyo, es a quien tú predicas y cómo lo haces. Entonces, cuando uno tiene ese carisma y esa naturaleza divina en la persona y ese carácter, va a hablar solamente de él. Amén. El don va a ser algo secundario, porque primero va a ser la palabra. Entonces muchos hoy en día nos equivocamos y vendemos eso por TikTok, por Instagram, por Facebook. ¡Wow! ¿Para qué? Para que nos invite. Yo prefiero quedarme en mi casa, estando haciendo lo correcto delante de Dios, que alguien me invite para que me vea, porque me está limitando por el don. Yo respeto a todo el mundo, pero yo creo que hoy en día se debe de hablar de Jesús. Sí, amén. Yo, en mis 43 años que tengo de estar en Cristo y ya
empecé a predicar bajo la dirección y autoridad de mis pastores. Entonces, si yo cuento desde cuando me pusieron a predicar con los jóvenes y a enseñar y todo esto, entonces son 40 años de estar metido en la palabra. Pero entonces durante todos esos 4 décadas he visto de todo. Claro. Pero he visto que no solamente podemos hablar del profeta que se enaltece él o que quiere atraer a él, decir, mírenme a mí, yo soy. No, estamos hablando pastores que caen en ese error. Evangelistas que caen en ese error. Apóstoles que son la última Coca-Cola del desierto, ¿no? O sea, y para aquellos que hemos entendido que todo lo que hagamos tiene que traerle gloria a Cristo, tiene que traerle gloria a Dios, y que si algo vale la pena recordarle a la gente es que nosotros no somos nada, somos un vaso. Pero ese vaso, cuando Dios lo usa, entonces es poderoso. Pero la gloria sea siempre para Dios y enaltecerlo a Él. Entonces, no solamente al profeta le conviene darle a Cristo toda la gloria, sino también al pastor. Porque hoy día, Pedro, bueno, yo creo que siempre fue, pero no sé, por alguna razón se nota tanto y es tan feo, tan maloliente, el orgullo, la pretensión, la altanería de muchos que han llegado a establecer lo que Martín Lutero trató de quitar. Es decir, hay papas evangélicos ahora también, ¿no? Hay prelados evangélicos, porque un gran error que hizo la Iglesia Católica, una herejía, una maldad, es decirle a la gente, al pueblo, que ellos no eran la iglesia. Ellos hicieron Dios, Cristo Jesús, pusieron a María, pusieron santos y después se pusieron ellos como intermediarios. Para que el pobre pueda recibir algo de Dios, tiene que pasar por 4 o 5 filtros que la Biblia no enseña. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y la iglesia de Cristo no es el prelado, no son los que traen el título de pastor, sino nosotros los pastores, los profetas, los evangelistas, todos somos parte del cuerpo de Cristo, juntamente con aquel que se convirtió anoche. Claro. Él también ya es la iglesia de Cristo. Y si él afina su oído, también él va a oír la voz de Dios. Así es. Entonces cuando ellos establecieron esas nomenclaturas, llegaron a los errores tales que hubo necesidad de una reforma. Pues hoy hay necesidad de reformas otra vez. Se está levantando. Y yo lo he notado en los nuevos ministerios, los que tienen 30, los de la edad del pastor Elías, esos que tienen menos de 40 y los que vienen de poquito más de 20 ya entrando al ministerio, esos ya no quieren aceptar que fulano de tal es casi Dios, ¿verdad? Que son semidioses, sino que esa nueva generación ya no acepta esa idea de que el pastor tiene que ser alguien revestido de una religiosidad, es el que siempre trae el ceño fruncido, no se ríe, no cuenta un chiste porque él es demasiado santo como para escuchar un buen chiste o para contarlo. Y entonces, pero ese es el error que los lleva a enseñarle a la gente que ellos están ahí, nosotros los siervos, los ministros, estamos acá y luego está Dios. Y ustedes tienen que pasar por esos filtros. En cambio, la verdad del Evangelio es que nosotros también somos humanos, también nos cansamos, también luchamos, también somos atacados y sin embargo hemos aceptado la responsabilidad de un ministerio, porque es lo que es, una gran responsabilidad, y también hemos obedecido a un llamado al cual en un principio no queríamos. Los verdaderos siervos de Dios casi siempre coinciden con que yo no quería, pero tuve que obedecer. En ese caso tú lo cuentas, ¿no? Yo no quiero hacer eso.
la gente se va a burlar de mí, la gente me va a criticar. Y sin embargo, terminas haciéndolo porque eres obediente. Así es. Eso es glorioso. Estamos muy bendecidos. Esta semana ha sido una semana para los que nos están viendo. Ciudad en lo Alto ha sido, tiene 21 días de avivamiento, pero decidimos invitar a Pedro, el profeta, en la última semana, y entonces ha sido glorioso, de tal manera que ya lo enganchamos para 21 días de avivamiento en el año 2026. Y si Dios no dice otra cosa, porque sigue siendo Él el rey, pues así va a ser, pero ha sido maravilloso y nuevamente una afirmación de lo que enseña la Biblia. Así es. Tremendo. El tema es que la gente lo que tiene que tener claro. Es decir, tú fíjate si no pusiera el Señor esto en Efesios y leyéramos nada más que Lucas cuando dice los profetas hasta Juan el Bautista. Sí. Entonces, ese periodo de tiempo desde Juan hasta que se escribió Efesios, que pasaron un tiempo. No, además, cuando Pablo enseña acerca de los dones y habla de la profecía, enseña al respecto. Y estamos hablando ya año 70 después de Cristo. Pablo está hablando del tema y dice, y si es el de profecía, hágase conforme a la fe. Y ahí tenía esa pregunta, qué bueno que me acordé. Cuando dice que se use conforme a la fe, me imagino yo, y tú me vas a decir tu experiencia, porque Dios me ha usado a mí en palabra profética. Claro. Yo he anunciado cosas que se cumplieron, le he dicho a la gente esto y esto y esto, y yo después se me olvida que yo lo dije, pero ellos vienen y me dicen, usted dijo esto, me dijo esto, y así ocurrió. Entonces mi esposa ella me dice, Edwin, tú tienes boca de profeta, pero lo que se refiere es que a veces ni cuenta me doy cuando dije algo, pero como era de Dios, se cumple. Sin embargo, no es lo mismo que ser profeta, claro, que como ministerio primario. Pero sí, cuando dice que tiene que hacer conforme a la fe, es porque la duda, sobre todo cuando se comienza, la duda va a estar ahí peleando con la fe. Así es. Diciendo, ¿seré yo o será Dios? ¿Y cómo hiciste tú? ¿Cómo navegaste eso? Bueno, ¿te acuerdas que ayer hablé de lo que cuando ahora pues la fe y la certeza y al final lo que no se ve? Cuando Dios te mete en el ahora es porque tú tienes que entender que en el final ya la palabra se va a ejecutar. Eso se llama fe. Si Dios te da una palabra para decirlo, Él va a darte el final de lo que quiere expresar. Lo que pasa es que él ya empieza por el final y te da a ti el comienzo para tú hablar y ya determinar. Y el cumplimiento se hace cuando tú ya empiezas a darlo al tiempo. Lo que ya Dios ha dictado por esa palabra de fe tiene cumplimiento. En otras palabras, ya cuando Dios te pone la palabra y que se haga con fe, desde que tú inicias, ya Dios la terminó para el cumplimiento. Puede pasar un tiempo hasta que esa persona la vea, pero ya Dios otorgó que eso se haga realidad en la persona de la persona. Por ejemplo, tú dices en el comienzo, y el año que viene tendrás un niño. Bueno, pues el año que viene hay un tiempo, porque al niño no va a salir a un mes. Tiene que pasar un tiempo hasta que se haga, ¿me entiendes? Y luego salga. ¿Me entiendes? El niño no va a salir antes, ¿no? Si sacas al mes, lo que vas a hacer es un aborto, ¿me entiendes? Pero si se tira el tiempo en la que la palabra lo ha dicho, al final se va a ver cumplido. Ya Dios vio al niño, solamente tú empezaste algo con fe y esa palabra de fe germinó en el mundo espiritual para que se hacía realidad. Entonces tú caminas en lo que no se ve, pero lo dices en la hora de Dios. Amén. Otra, esta pregunta la hago en nombre de muchos de mis discípulos y discípulas, unos porque me lo dijeron y otros porque sé que todos me lo van a decir, entonces mejor lo digo de una vez ahorita. Y es, yo siento que Dios me está moviendo hacia
al mover profético. Siento que Dios me va a usar en el ministerio profético. Pedro, ¿qué consejo me das? Vale, queda con Dios con un acuerdo para que te ponga un código. Porque cuando te metes a lo primero en el ministerio profético muy fuerte, la duda te va a venir, porque a lo mejor no vas a captar bien la voz de Dios como uno quiere en algunos momentos. ¿En qué aspecto? Cuando estés espiritualmente bien, sí es fácil de captarla, pero cuando estés en un momento que te cansas, que viene a lo mejor momentos difíciles, es bueno ejecutar, ¿me entiendes? Una palabra de Dios, un código, para que puedas hablar en el momento preciso de parte de Dios. Cuando dices código, y lo quiero a los que nos están viendo, es una señal entre Dios y tú. Nada más, no a ti que sabes nadie. Algo que solo, que tú le dices, así como Gedeón, que decía, voy a dejar un algodón. Bueno, ahí. Y que amanezca la tierra seca, pero el algodón amanezca mojado, empapado. Esa es una señal. Entonces, un código, dice Pedro, es una señal. Hay una clave que Dios te tiene que dar solo a ti, que nadie más conoce. Entonces vas a ver que es algo entre Dios y tú, porque no lo hablaste, lo oraste mentalmente. Claro. Y el diablo no puede leer tus pensamientos. Así es. Correcto. Solo Dios. Aquí tengo otra pregunta que también. Pero ellos también lo pueden hacer por el tema, por ejemplo, suponer, lleva a esta persona esto. Señor, esto es tuyo. Tú hablas para ti, porque el diablo no sabe. Sí, bueno. O que Dios te ponga la palabra clave, llave. Tú sabes que esa es la palabra y tienes que ir a esa persona. Por ejemplo, Dios te dice, llévale $100. Suponer. Sí. Claro, lo bueno de aquí es que como hay alguien bajo tú, lo bueno es que te diga, Dios me ha hablado, pastor, y me ha dicho que lleve una ofrenda a esta persona. ¿Qué te parece? Sí. Dios me ha dicho esto. Y tú vas a decir, hijo, vete, ayuda a tu hermano. Claro. Y entonces eso sería bueno. Por ejemplo, cuando yo salgo a un sitio, voy a un sitio, yo le digo a mi pastor, me voy a tal lado. Si mi pastor me dice, no sales, no salgo. Tremendo, ¿eh? Me someto a una autoridad. Porque el profeta hoy en día se debe de someter a un pastor, a un apóstol, y no solamente es decir, yo tengo este apóstol, pero ni te enseña, ni te corrige, ni te instruye. Y hoy en día hay muchos profetas, muchos apóstoles así. No se congregan, no tienen pastor. No tienen pastor, ni les corrige nada de nada. Es que no, ni les enseña, ni les dice. Y si hoy en día corriges a uno de estos, ya no va más a las iglesias. O le dices algo que le molesta, ya no va más a las iglesias. Y esa entonces esa sería una tercera pregunta para los futuros. Y es decir, mientras más importante el don y mientras más importante el ministerio, más importante es la sujeción a Dios a través del ministerio que te pastorea. Y ojalá todo aquel que quiera moverse en lo profético y que anhele realmente que si ese es el llamado de Dios a hacerlo, entienda que hoy día habemos pastores que estamos enseñando. Pastor que no se congrega, profeta que no tiene iglesia donde se congregue, no que diga fulano es mi cobertura, no, que se congregue, que haya un pastor que le vea su carácter, cómo vive con su familia, cómo es. Entonces, ese tipo de itinerantes, sean predicadores, profetas o lo que sean, pero que solo rebotan de un lado a otro, tenemos razones para dudar de que estén caminando bien. Pero esta es la otra pregunta que te tenía a ti, y yo sé que sé la respuesta, pero te lo pregunto así. ¿Qué tanta Biblia debe tener aquel que se va a mover en un ministerio de profeta? ¿Qué tanto conocimiento escritural debería tener? Debe de saber. ¿Por qué? Y bastante.
Tiene que saber escritura. Tiene que saber el corazón del pastor. Tiene que saber el corazón de un papá espiritual, ¿vale? Vamos a poner que yo soy un Timoteo, ¿vale? Timoteo hablaba con un Pablo. Sí. Y aunque tenía su madre y su abuela, que eran buenas enseñanzas en su casa, Pablo dijo, tú eres mi hijo de la fe. Sí. A que tenía que dar cuenta era a Pablo, Wow. pero en su casa tenía a la mamá y a la esta que le habían enseñado bien las cosas de la fe. Desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Pero se sometía a un apóstol. Entonces, y no solamente las enseñanzas de Pablo, que llegaron a Timoteo, eran las mismas que él dice que vaya a predicar y que vaya a estar en Efesios, y que él hable lo conforme él había aprendido también de Pablo. Amén. Entonces, esto es igual. Sí. Un profeta debe de saber. Sí. Y yo siempre aconsejo que cuando uno es profeta, que sea también pastor, para que sepa el corazón del pastor. Para sepa de qué que está hablando. Esté en una iglesia sometido a un pastor, para que sepa el corazón de su papá espiritual, sí. Que le corrige, que le ayuda, que le instruye, que le enseña. Eso es así. Pero yo, lobos solitarios, perdónenme, me puedo equivocar, pero peligroso. Yo no invito a lobos solitarios. Peligroso. Pedro, se nos agotó el tiempo. Sí. Y pues ya hoy y mañana son los últimos días, pero si tienes algún mensaje para los que nos vieron y que pues te vayan a ver a Aranjuez si quieren más. Sí. Bueno, estamos allí en Aranjuez, en Madrid, estamos allá en la iglesia Nueva Vida de Aranjuez. Se puede meter ahí por Instagram. Sí. Ahí tenemos un equipo hermoso y estamos allí. El que se quiera venir por Estados Unidos, que vaya para allá de otros sitios o de Latinoamérica, que se quiera congregar, ahí estamos para ayudar y bueno, y ahí estamos. Tenemos de todas las naciones. Tenemos chinos, tenemos de todo. Ahí tenemos negritos, tenemos latinos, tenemos de todo. ¿eh? Wow. Una iglesia de todas las lenguas. Mucho. Además, hacemos también un día al año sobre las naciones. Cada uno pone un platito de comida de cada nación y están allí todo, y luego se dice cuál es el mejor. Es divertido y estamos allí todos los hermanos y muy bien. De verdad que ha sido interesante todo esto de acá, pero recuerde esto, cuando vayan a escuchar a un profeta, que esté sometido a un pastor, pero que esté sometido de verdad. No diga, esa es mi cobertura y luego no da cuenta a nadie. Wow. Bueno, disfrutamos tanto. Como ustedes saben, siempre en nuestros podcasts el tiempo se va demasiado rápido, pero quiero desde ya despedirme en esta ocasión y decirles gracias. Suscríbase a Sola Escritura, dele like, o sea, me gusta, compártalo y active la campanita para que cada vez que sale un nuevo episodio le avise directamente. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo y que Dios los bendiga.